Monumentos antiguos alineados con precisión con eventos celestiales. Historia escrita en piedra que honra gobernantes de otros mundos. Y un calendario que predice con precisión los cambios en el eje terrestre cada 26,000 años. ¿Crearon realmente los mayas de América Central una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad? ¿O su inteligencia se originó en otro lugar, tal vez fuera de este mundo? No tenían metal, no tenían electricidad, pero lo que sí tenían era una mitología avanzada, un lenguaje avanzado y una cultura religiosa avanzada. Entendían la astronomía a un grado increíble. Más que cualquier sociedad de su tiempo. Los mayas estaban convencidos de que el tiempo era crucial, pues los dioses regresarían. El sarcófago del señor Pacal era su nave espacial. Era el hombre cohete original. Millones de personas en todo el mundo creen que hemos sido visitados en el pasado por seres extraterrestres. ¿Y si fuese cierto? ¿Alienígenas ancestrales realmente ayudaron a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿planearon el éxito y la caída de la antigua civilización maya? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde fueron? ¿Regresarán? El sur de México. Rodeadas por un denso bosque, en las laderas de las montañas Tumbala, yacen las ruinas de la antigua ciudad maya de Palenque. Fundada en el año 1800 a.C., Palenque fue uno de los centros poblados claves de la antigua civilización maya, que dominó la actual América Central por casi 2000 años. Sin herramientas de metal, la rueda o animales domésticos, los mayas construyeron ciudades como Palenque en una vasta región, con increíble precisión arquitectónica. Hay varios textos en el mundo maya que mencionan 4 ciudades asociadas con 4 direcciones. Palenque es reconocida en esos textos como la capital occidental del mundo maya. La del sur era Copán, la del este, Tikal, y la más septentrional era Calakmul. Lo que me parece más impresionante de ellos es que pudieron construir una civilización en la jungla. Las junglas tienen un suelo superior muy delgado, y el que pudiese mantener una población 20 o 30 veces la población actual es asombroso. Considerada por los estudiosos como una de las civilizaciones más sofisticadas y complejas del mundo antiguo, los triunfos de los mayas incluían numerosos logros científicos en agricultura, ingeniería y astronomía. No tenían muchas de las cosas que consideramos hitos del avance, pero lo que sí tenían era una mitología avanzada, un lenguaje avanzado y una cultura religiosa avanzada. Palenque todavía es un vasto lugar no excavado. Creen que solo el 10% de esta ciudad ha sido excavada por arqueólogos. El sistema de acueductos aquí en Palenque era muy sofisticado y los mayas eran capaces de crear presión de agua usando sifones en los canales de agua desde el río principal. Todas las ciudades mayas tenían campos de pelota, donde se realizaba un juego celestial, en el que los jugadores golpeaban una pelota de caucho a través de un aro de piedra o de madera. Se cree que esto es una representación de las alineaciones del sol. Cuando comienzas a observar las distintas culturas, ya sean los antiguos babilonios, los egipcios o los mayas,
Sabemos que quienes eran los más avanzados eran los mayas. Según los principales historiadores, para el siglo IX, las grandes ciudades mayas fueron abandonadas y el pueblo maya se había desvanecido. ¿Pero por qué? Muchos culpan de la desaparición de los mayas a la guerra, la sobrepoblación y las sequías. Pero ¿podrían los mayas haber dejado pistas que sugieren que su origen y su destino habían sido planeados por fuerzas de otros mundos? 1952. El arqueólogo Alberto Roux-Lhuillier descubre la tumba piramidal del rey Pacal, quien gobernó en la antigua ciudad maya de Palenque desde el año 615 hasta el 683. Durante su reinado de casi 70 años, Pacal transformó Palenque, creando algunas de las inscripciones y monumentos más significativos de la antigua civilización maya. La ciudad de Palenque fue saqueada por el gobernante de Calakmul. Esto fue muy trágico para la ciudad y creó el escenario para el propio Haná Pacal, quien se convirtió en rey a muy temprana edad y tomó esa ciudad que había sido destruida y la convirtió en la que sería una de las ciudades más importantes de finales del último periodo. Este es el templo de las inscripciones detrás de mí. Tal vez la pirámide más famosa de todo el mundo maya. Fue en 1948 cuando el arqueólogo franco-mexicano Alberto Roux-Lhuillier comenzó sus excavaciones aquí, en el tope del Templo de las Inscripciones. Lo que encontró allí fueron las famosas escaleras que llevan hacia las profundidades de la pirámide. Pero las escaleras estaban totalmente llenas de pequeñas piedras y tierra. Le tomó 4 años excavar lentamente, escalón por escalón, pirámide abajo, hasta que finalmente llegó a la tumba del señor Pacal, al sarcófago gigante y la cubierta, alrededor de los cuales construyeron la pirámide. Posiblemente el artefacto maya más notable jamás hallado, la cubierta de piedra del sarcófago del rey Pacal, ha generado considerable controversia. Los principales estudiosos creen que la imagen representa al rey Pacal en un viaje al inframundo. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que el rey es mostrado sentado ante los controles de una nave espacial y lo han llamado el astronauta de Palenque. Parece estar yendo hacia el espacio. Es el hombre cohete original. Está allí, manipulando su nave espacial y yendo al espacio. Hemos sostenido por muy largo tiempo que la imagen aquí es la del rey Pacal sentado en algún tipo de nave espacial. Pues está en un ángulo como los astronautas modernos al despegar. Está manipulando algunos controles aquí. Tiene algún tipo de aparato respiratorio o algún tipo de telescopio frente a su rostro. Sus pies están en alguna clase de pedal. Y aquí, abajo, tenemos algo que parece un escape, con llamas. En el año 2011, la extraña talla en la cubierta del sarcófago del rey Pacal fue plasmada en una réplica tridimensional por el modelista Paul Francis. Cuando vi esto, dije de inmediato, es un hombre en una cápsula espacial. No necesité que me lo explicaran, no tengo que hallar nada, ya estaba allí. Fue tallado hace muchos, muchos años. Creo que es totalmente extraordinario, pues es definitivamente una de las piezas más convincentes de la teoría de los antiguos astronautas. Y ver finalmente a Pacal como una escultura en 3D, para mí es un sueño hecho realidad. Por mucho tiempo hemos dicho que lo que hay en la cubierta de Pacal
no es algo simbólico. Era algo que el artista vio o que le contaron y luego él o ella intentó recrear en un bloque. Adoro la artesanía. Me encanta que en el fondo del bloque de Palenque ves algo parecido a llamas. Parece fuego y... Exacto. Y tuve que interpretar un poco. Puse campanas de motor en lugar de la llama. Claro. Pero esa es la etapa del propulsor. También me encanta el detalle que hay bajo su pie derecho, el cual descansa en un pedal. Y eso es exactamente lo que podemos ver en el bloque de Palenque. Y cómo sus manos manipulan algunos controles. Y también esta especie de aparato respiratorio que está frente a su nariz. El aparato respiratorio, de hecho, es una pieza muy buena. Se llama el dador de vida. El alma se transfiere por aquí y un dador de vida para mí sería el aire. Es decir, respiramos aire. Es un sujeto que necesita esta máscara para sobrevivir. Porque, ¿dónde está él? En el espacio. ¿Podrían las tallas en la cubierta del sarcófago del rey Pacal brindar realmente confirmación de la complicidad entre los gobernantes mayas y fuerzas extraterrestres, como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Tal vez pueda hallarse más evidencia tallada en piedra por toda América Central. El Palacio de Palenque. Descubierto a finales del siglo XVIII por los exploradores españoles, este complejo real es el mayor y más complejo de los hallados en la antigua ciudad. Los investigadores creen que una torre de 4 pisos en medio del palacio fue construida para que los reyes y sacerdotes mayas pudiesen observar el movimiento celeste del sol y las estrellas. Este es el palacio principal, aquí en Palenque. Y una de las características inusuales en este observatorio es una enorme torre para ver las estrellas. Además, por todo el palacio hay estas inusuales ventanas en forma de T. Y han confundido a los arqueólogos por siglos. Se cree que tal vez represente al dios del viento. Pero también es posible que estas ventanas con forma de T apunten al cielo. ¿Qué era lo que buscaban los gobernantes de Palenque entonces? La torre del Palacio de Palenque es solo uno de muchos observatorios celestiales construidos por todo el territorio de los antiguos mayas. Su sistema práctico de astronomía fue de observación. Así que el diseño y la construcción de muchos edificios tenía la intención de crear esas líneas de visión, de crear perspectivas para la observación y para ver y marcar importantes eventos astronómicos. Vemos que los templos fueron alineados con momentos específicos en el tiempo, y los equinoccios y los solsticios son los momentos más importantes en el tiempo. Así que vemos que es incorporado en estos monumentos. Las plazas eran grandes lugares donde las personas reverenciaban a estas épocas particulares del año. Eran lugares que fueron alineados en tiempos inmemoriales, cientos y cientos de años, para hacer esas observaciones específicas. ¿Pero qué, o tal vez a quién, buscaban los mayas en el cielo? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta puede hallarse tallada en piedra. En Quirigua, Guatemala, hay un parque nacional que posee zoomorfos. Los zoomorfos son rocas gigantescas que fueron talladas con formas diferentes. Algunas representan cocodrilos, otras representan tortugas. Pero al mismo tiempo, las tallas recuerdan mucho algo de naturaleza tecnológica. De hecho, hay una roca donde podemos ver a un sujeto que esencialmente está sentado dentro de algún tipo de cabina. ¿Es posible que esto no sea más que la representación de un artista de algo que no comprendía?
pues su marco de referencia tecnológico era menos avanzado que el marco de referencia tecnológico que poseemos hoy. En el actual estado mexicano de Tabasco, cerca del Golfo de México, yacen las ruinas de un centro ceremonial llamado La Venta. Aquí, en 1862, exploradores petroleros descubrieron 4 grandes cabezas de piedra en el área olmeca de América Central. Desde entonces, los arqueólogos han desenterrado 13 esculturas similares más, que fueron talladas en el año 850 a.C. Conocidas como las cabezas colosales, los estudiosos creen que representan a los olmecas, una antigua civilización que muchos consideran como los ancestros de los mayas. Uno de los aspectos más impactantes del arte y la arqueología olmeca son estas colosales esculturas de cabezas. Y una de las hipótesis para explicarlas es que eran retratos de gobernantes importantes, reyes, chamanes, personas importantes en su sociedad. Pero los teóricos de los antiguos astronautas aseveran que las misteriosas estatuas de piedra son prueba de la intervención extraterrestre en el pasado distante. Se hallaron enormes cabezas de piedra en el área olmeca, hermosamente creadas, pero luego enterradas ritualmente. Uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Son cabezas de gobernantes o sacerdotes? ¿O tal vez eran alienígenas que deseaban representar por sus inusuales rasgos faciales? Estos sujetos a menudo usaban extraños cascos y parecen ser extranjeros. Parecen ser de África o del Medio Oriente y otras áreas como esas. Así que, ¿qué hacen aquí en América Central? Tenemos esa curiosa mezcla de diferentes grupos raciales. ¿Vienen ellos con los dioses del cielo? ¿Tal vez ellos también son alienígenas? Podemos ver una estatua que muestra claramente a un olmeca vistiendo algún tipo de traje de vuelo. Para mí, eso representa nada más que a alguien de África que visitó América Central en algún tipo de traje de vuelo y con algún tipo de nave. Tenemos las piernas aquí, como en los trajes modernos de astronautas, y también hay algún tipo de mochila de apoyo vital en su pecho. Hay 6 alas y la cabeza está claramente encerrada por un casco similar a los astronautas modernos. Así que lo que tenemos aquí, en mi opinión, no es más que la representación de encuentros físicos extraterrestres, cientos, y sí, incluso miles de años atrás. Hay una considerable evidencia que vincula a los mayas y olmecas con seres extraterrestres. La tenemos en La Venta. Muchos olmecas usaban máscaras curiosas, también en Tikal, donde usaban lo que parecen máscaras espaciales con respiradores. También tenemos seres voladores que flotan sobre ciertos objetos y cosas así en el mundo maya. Estos son los hombres ave, personas que pueden volar. Pero las esculturas de piedra realmente brindan pruebas de que los mayas tuvieron contacto temprano con viajeros estelares, como aseguran los teóricos de los antiguos astronautas. ¿Y podría más evidencia revelar una impactante verdad? Que algunos antiguos gobernantes mayas eran de origen extraterrestre. América Central. Aquí, en el oeste de Honduras, yacen las impresionantes ruinas de la antigua ciudad maya de Copán. Y aunque los templos, pirámides y monumentos de Copán están entre los más importantes de cualquier ciudad maya, los investigadores que desean explicar los increíbles logros de los mayas han sido atraídos hacia una estructura de 72 escalones, conocida como la escalera de los jeroglíficos.
La escalera de los jeroglíficos de Copán fue construida a principios de los años 700 de nuestra era, con la intención de escribir la historia de Copán en ese momento. Así que fue diseñada como un monumento público a la gloria y éxito de todos los reyes, desde Jacques Cogmont hasta el 13º que comisionó la construcción. Tallados en 1200 piedras en el enorme monumento, antiguos símbolos mayas conocidos como glifos constituyen lo que los historiadores creen es uno de los más antiguos y sofisticados sistemas de escritura. Pero por siglos, los glifos hallados por toda América Central fueron indescifrables. Entonces, en 1880, el bibliotecario y antropólogo alemán Ernst Forstmann descifró el código. Ernst Forstmann era un bibliotecario de Dresden, y en su escritorio conservaba uno de los 4 libros mayas, el Códice de Dresden. Él era un brillante matemático, extremadamente lógico y poseía una enorme perspicacia. Y en una época en la que no podíamos leer un solo jeroglífico maya, él logró descifrar la caligrafía maya. La escritura jeroglífica maya es muy robusta y se debe que usa realmente 2 componentes. Están los logógrafos. Los logógrafos son realmente imágenes que representan palabras completas. Así que Balaam, por ejemplo, que es jaguar, podría escribirse con solo la cabeza del jaguar. Por otra parte, tenemos lo que llamamos complementos fonéticos, y son glifos, imágenes que representan sonidos. Según las interpretaciones de la escalera de los jeroglíficos, los glifos relatan no solo la historia, sino también el origen de los antiguos gobernantes mayas. Los jeroglíficos están vinculados a lo que era importante para la realeza del momento, y eso era el linaje y la genealogía de los reyes. Se esforzaron mucho para demostrar cómo estaban conectados con sus ancestros y los dioses de sus ancestros para establecer su derecho a reinar. Esta es una fotografía que tomé de una escultura de Oaxac-Laún Uba-Cahuil, el 13º gobernante de Copán, y es mostrado aquí al frente de todo su esplendor. Y luego el escultor escribió un pasaje jeroglífico a un lado. No creemos que el pueblo supiera leer, pero todas las élites sí, y el rey también. Así que él u otro individuo de las élites podían venir aquí e impresionar a las personas diciendo: esto demuestra la semidivinidad de nuestro rey y su poder para interceder entre nosotros y los cielos. Pero ¿cuál era la fuente real de poder y autoridad detrás de los sacerdotes y reyes mayas? ¿Revelan los jeroglíficos una verdad de otro mundo sobre su origen, como los propios mayas sostienen? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta es sí. En lo que debemos pensar hoy es en cuál fue el origen del sacerdocio. Y el origen no es nada más que ellos, la cábala inicial de sacerdotes. Estaba en contacto con extraterrestres y por eso eran reverenciados. Nuestros ancestros pensaban que eran dioses, porque no comprendían los detalles detrás de esas visitas. Pero al final, todo fue un gran malentendido. Y un modo de mantener a las personas comunes en su lugar. Al principio, los primeros gobernantes eran dioses, descendientes reales del cielo, extraterrestres. Pero después, los sacerdotes y gobernantes tomaron los nombres del dios de sus ancestros, así que crearon un secreto y una especie de conspiración a su alrededor, pues las personas normales debían hacerles ofrendas, darles oro, metales, todo tipo de regalos, como lo hicieron algunos siglos atrás para los verdaderos dioses. Así que fue como una conspiración entre los sacerdotes y los reyes.
Los jeroglíficos mayas dicen que los mayas estaban totalmente convencidos de la existencia de seres de otros mundos y que creían que estos seres se manifestaban regularmente en momentos preestablecidos. Tal vez más evidencias de la creencia maya en la existencia de seres extraterrestres pueda hallarse en sus rituales diarios de sacrificios humanos. Los estudiosos creen que las ofrendas de sangre eran consideradas actos de devoción para los gobernantes mayas, quienes se asumían como descendientes de los dioses. Sabemos que los mayas practicaban sacrificios de sangre, porque aún lo hacían cuando llegaron los españoles. Tenemos imágenes en pinturas murales, en vasijas y en esculturas que muestran personas derramando su propia sangre y sacrificando a otras. Los mayas tenían un panteón complejo que involucraba dioses del cielo y suponían que los gobernantes eran descendientes de esos dioses y creían que esos dioses les exigían sacrificios y que su sangre, la sangre de sus reyes, era el sacrificio ideal para los dioses. Luego, los mayas comenzaron a tomar prisioneros, en especial prisioneros reales, y a ejecutarlos, usando su sangre como regalo para los dioses. A los antiguos mayas les preocupaba particularmente que los dioses jaguar habían venido a la tierra de otro lugar y los habían instruido, y a cambio ellos debían hacer sacrificios a los dioses jaguar, en particular de corazones. Vemos cientos o tal vez miles de personas siendo arrastradas a las pirámides y sacrificadas. Existe una absoluta creencia de que los mayas necesitaban la intervención de los dioses y creían que de algún modo el sacrificio de seres humanos traería de vuelta a los dioses. Es muy posible que esta civilización, tan cultivada como parece haber sido, también fuese muy barbárica. Y este pudo haber sido su modo de intentar ofrendar algo a los dioses. El sacrificio de sangre no era más que un acto de desesperación para propiciar el retorno de los extraterrestres, porque algo está muy claro. En todas las culturas antiguas existe la promesa de un regreso de esos dioses en el futuro. El sacrificio de sangre era algo que los humanos nos hacíamos a nosotros mismos porque no entendíamos que lidiamos solo con viajeros espaciales de carne y hueso, en lugar de dioses verdaderos. Pero, ¿por qué creían los mayas estar conectados a los dioses mediante la sangre? ¿Pudo haber evidencias en su ADN que pudiesen vincular el linaje de los reyes mayas a seres de otros mundos, como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Y de ser así, ¿es posible que visitantes de otros mundos se hayan quedado atrás y hayan asumido el papel de reyes mayas? Tal vez la respuesta pueda hallarse no al examinar los antiguos restos mayas, sino estudiando sus mitos de la creación. Chicago, Illinois. Aquí, en la biblioteca de Newberry, se encuentra el manuscrito maya conocido como Popol Vuh. Traducido literalmente como el Libro del Pueblo, es una colección de historias orales mayas pasadas a través del tiempo. Escrito a mediados del siglo XVI, este increíble libro contiene una variedad de temas, incluyendo los que involucran los mitos mayas de la creación. El Popol Vuh habla de la creación del universo. Habla del hecho de que al principio todo era oscuridad, solo había un gran mar. Y entonces estos creadores, hombre y mujer, dijeron la palabra, y con la palabra la tierra fue creada y también los animales. Es como la combinación del libro del Génesis y el libro de las crónicas de la Biblia.
Es la historia de las batallas entre los dioses y luego conecta la creación del mundo con la actualidad a través de los reyes de Quiche. Realmente es el único mito maya completo sobre la creación que tenemos. Lo que decían era que se creó un marco, que ciertas deidades se manifestaban físicamente y tomaban decisiones sobre lo que sucedería. En el caso de los mayas, era la decisión de dónde vivirían los mayas, así como la selección de ciertos lugares sagrados. Por todo el mundo antiguo, existen numerosos mitos similares acerca de seres de otros mundos que llegan a la Tierra e interactúan con los primeros humanos. La mayoría de los historiadores convencionales cree que estas historias solo representan creencias religiosas y espirituales. Pero es posible, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, que el Popol Vuh, así como otros relatos antiguos de la creación, represente evidencias reales de contacto con extraterrestres en el pasado distante. Según las traducciones de los jeroglíficos hallados en varias antiguas ciudades mayas, Kukulcán, o la gran serpiente emplumada, fue el dios que trajo el conocimiento a los mayas. Cuando hablamos de los dioses mayas, sabemos que su dios más importante era la serpiente emplumada, o Kukulcán. Vemos su imagen por todo el mundo maya, la vemos en grandes imágenes talladas en piedra. Kukulcán es mostrado a menudo como una serpiente emplumada. Algunos dirían que un dragón o una serpiente alada. Eso lleva a algunos a creer que Kukulcán pudo haber descendido del cielo. Los mayas vivían en la jungla. Los mayas sabían que las serpientes no podían volar, pero esta serpiente sí podía volar. Las más viejas historias mayas dicen que Kukulcán fue el maestro de los jóvenes mayas. Eligió a 8 chicos entre los 7 y los 12 años y les enseñó matemática, astronomía y todo tipo de ciencias. Y después, Kukulcán desapareció con la promesa de que regresaría en un futuro distante. Estos chicos se convirtieron en los primeros sacerdotes y maestros de los mayas. Algunas leyendas dicen que él apareció en la costa del Golfo en una balsa de serpientes y que esparció su alto conocimiento en esa parte del país. Incluso hoy, en algunas culturas mayas, es reverenciado como un gran dios que trajo todas esas enseñanzas y civilización a su parte del mundo. Y sin embargo, nadie sabe quién fue o de dónde vino. Extrañamente, representaciones de un dios serpiente alado pueden hallarse por todo el mundo antiguo. En India, el texto épico Mahabharata detalla el antiguo relato de seres celestiales conocidos como Nagas. Remontándose al año 2500 a.C., los seres mitad humanos y mitad serpientes lucen idénticos al Kukulcán maya. Y la antigua mitología china del quinto milenio antes de Cristo describe dragones voladores misteriosamente similares al dios serpiente representado en América Central. Los pueblos que precedieron a los incas en Perú tenían ideas similares sobre personajes como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un portador de sabiduría que en ocasiones se decía que bajó del mundo celestial de nuevo, trayendo los rudimentos de la civilización a los pueblos de América Central. Hay un hilo común entre muchas culturas antiguas de las Américas cuando se trata de un dios serpiente emplumado. Los cherokees, por ejemplo, creen que el tiempo, su calendario, se basa en una serpiente que pueden ver en el cielo nocturno, tal vez una constelación. Así que la idea de una serpiente o un dragón es común entre muchas culturas antiguas, y no solo de la maya o la mesoamericana. La serpiente es la portadora de sabiduría en muchas culturas. Entrega las herramientas de la civilización, el trabajo del metal, el trabajo con otros instrumentos, ciertos conocimientos, ciertos aspectos de la vida, y eso les da conocimiento a ciertas personas, y eso coloca a esas personas en cierta posición, y por esa posición social, ellos pueden darle esto al resto de su cultura.
Todas estas culturas estaban muy separadas, en ocasiones por miles y miles de kilómetros. Así que, ¿cómo es posible que todas estas sociedades crearan no historias similares, sino idénticas? ¿Había realmente serpientes voladoras o dioses que eran serpientes? Claro que no. Era tecnología malinterpretada. Presenciaron algunos tipos de vehículos que descendieron del cielo, de los cuales salieron personas, astronautas, que instruyeron a las personas de diferentes culturas y sociedades en ciertas disciplinas específicas. Esto no es una coincidencia, es evidencia de encuentros con alienígenas ancestrales en el pasado remoto. No hay otro modo de verlo. ¿Pueden los antiguos mitos y leyendas de la creación sobre dioses serpiente voladores realmente ser interpretados como relatos precisos de visitantes extraterrestres, como aseguran los teóricos de los antiguos astronautas? Y de ser así, ¿podrían estos viajeros celestiales haber dado a los mayas las herramientas y el conocimiento para ayudarlos a hacer avanzar su civilización? Tal vez más evidencias puedan hallarse observando la muy profunda conexión de los mayas con las estrellas. En el estado mexicano de Yucatán, yacen las ruinas de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá. Aquí, en el siglo X, los mayas construyeron lo que ha llegado a conocerse como el Observatorio Caracol. Tiene 4 puertas en el fondo que pueden usarse como puntos de observación y tiene varias ventanas arriba, pero la mayoría se han caído. Solo quedan 2.5 de ellas, pero al verlas notamos que definitivamente miran hacia el sol y probablemente a la luna. Hay indicios de que pudieron usarse para las estrellas y planetas. En particular registraban a Venus, las fases de la luna, los eclipses. Sabemos eso porque tenemos libros donde registraban esas cosas. La mayoría de los investigadores concuerda en que desde el 250 hasta el 900 de nuestra era, los mayas fueron los astrónomos más avanzados de su tiempo. Pero, ¿por qué observaban el cosmos tan intensamente? ¿Y qué pudieron estar buscando? Los mayas eran muy sofisticados en términos de lo que observaban en los cielos y en los calendarios que llevaban. La capacidad de comprender que Venus como estrella matinal y Venus como estrella vespertina era la misma estrella rara vez se hizo en la historia de la humanidad. A menudo eran consideradas 2 entidades diferentes. La idea de que podían predecir los ciclos de los cielos refleja su sofisticación. Los mayas fueron de los pocos pueblos antiguos que inventaron un sistema matemático que usamos nosotros, llamado valor por lugar y cero. Y usar este sistema nos permite hacer cálculos enormes, números muy, muy grandes. Quizá podrían calcular cosas a miles de años en el pasado. ¿Desarrollaron los mayas tal maestría en astronomía y matemáticas por sí solos? ¿O es posible, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, que los gobernadores de la élite maya hayan recibido ayuda de viajeros estelares? Los mayas, por ejemplo, tenían conocimiento del planeta Venus, que giraba en nuestro sistema solar de un modo tan preciso que en 6.000 años la diferencia era solo de algunas horas. Los propios mayas no vivieron por 6.000 años. Así que no tuvieron tiempo, digamos 6.000 años, para observar si su cálculo relativo a la rotación de Venus era correcto o no, pues recibieron su información de los dioses. Los mayas no pudieron haber desarrollado estos sistemas por sí solos, pues tomaría miles de años de observación. Así que está claro que los recibieron de alienígenas que hicieron contacto con el pueblo maya. Tal vez el logro astronómico más intrigante de los mayas
se relacione con su comprensión del lento cambio en el eje rotacional de la Tierra en el espacio. Conocido como precesión, es un proceso que toma más de 26.000 años en completarse. Pero, ¿cómo pudieron los mayas haber registrado eventos en un lapso tan extremo de tiempo? ¿Es posible que, como los científicos modernos, los mayas hayan usado conocimientos del movimiento de la Tierra en el espacio para registrar el tiempo? Y de ser así, ¿con qué propósito? Los mayas desarrollaron estas destrezas en la medición del tiempo, monitoreando y prediciendo los movimientos no solo del Sol, sino de la Luna, Venus y en algunos casos de Júpiter, Marte, Saturno y algunas constelaciones. Aunque muchos consideran a los egipcios como los mayores constructores de pirámides, 10 veces más pirámides fueron construidas en América Central que en Egipto. Pero, ¿por qué construyeron los mayas tantas de sus monumentales estructuras en precisa alineación con los eventos solares, lunares y estelares? Pareciera que estaban paranoicos de que si no hacían esto, algo malo sucedería. Estaban en la quinta época y cada una de las épocas anteriores creían que había terminado en una catástrofe. Y parecía que tenían que sincronizar sus rituales, sus eventos, sus juegos, sus actividades con estos eventos celestiales específicos, pues de no hacerlo, algo malo ocurriría y la época terminaría prematuramente. Los mayas estaban convencidos de que el tiempo era crucial, pues las estrellas revelarían cuándo regresarían los dioses, y eso significaba que los dioses vendrían de las estrellas. Pero ¿dónde o de quién aprendieron los antiguos mayas a medir con precisión el tiempo registrando los movimientos celestiales de nuestro sistema solar y del universo? ¿Pudieron los antiguos mayas realmente haber conspirado con visitantes extraterrestres para planear el futuro e incluso el propio fin de nuestro mundo? Tal vez un examen más profundo del infame calendario maya y su llamada profecía del día del juicio sea necesario. Hay varias leyendas en el mundo maya que sugieren que esta fecha final del calendario, de diciembre de 2012, de hecho es un día del apocalipsis. El Popol Vuh dice que es la posible destrucción del planeta. El monumento de Tortuguero, un lugar cerca de Palenque, es la única inscripción en piedra que menciona la fecha final del calendario en 2012 y habla de 9 dioses que descienden a la tierra. Pero nadie sabe realmente qué significa eso. Algunos sugieren que podría tratarse de un cataclismo. Otros sugieren que podría ser el nacimiento de una nueva era donde pasaremos a una vida más consciente. Si es cierto que los mayas tenían contacto con seres extraterrestres, y ya que su calendario termina el 21 de diciembre de 2012, esto podría significar el regreso de los propios dioses, de los extraterrestres, que retornan a la Tierra con los mayas, como lo prometieron. Dada la sofisticación del calendario maya, ¿es realmente posible que los mayas pudiesen haber predicho con precisión la fecha exacta de algún evento que cambiaría la Tierra? ¿Podría tal evento conducir a una nueva era de iluminación humana? ¿O podría marcar el fin de la humanidad en la forma de un cataclísmico día del juicio final? Tal vez solo el tiempo lo dirá.